En el mundo existen y han existido diversas formas de gobernar y de establecerse por parte de una comunidad de forma administrativa, poblacional y territorial, con el fin de preservar su convivencia y aprovechar los recursos públicos para el bienestar social. Sin embargo, a lo largo de la historia, han existido diversos sistemas de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que concentran el poder de manos de élites o líderes. Entre los más destacados se encuentran las dictaduras, los regímenes totalitarios, las autocracias cerradas, las monarquías absolutas, las teocracias y los sistemas de partido único. Analicemos estos y otros más que son y han sido relevantes en la historia de la humanidad. 1. Dictadura. Las dictaduras no solo son un capítulo en los libros de historia, sino una realidad que ha dejado huella en la vida de muchos pueblos. Aristóteles, en su obra Política, ya advertía que los gobiernos, donde el poder se concentra en una sola persona, tienden a degenerar en tiranías, es decir, una forma de gobierno orientada a beneficiar al gobernante y no al bien común. Y no estaba equivocado. Esa concentración de poder ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. La dictadura se caracteriza en términos básicos por la supresión de las libertades civiles y la concentración total del poder en manos de un líder o un pequeño grupo. Carl Schmitt, un jurista alemán, decía que la dictadura se justifica en situaciones de emergencia donde la soberanía reside en quien decide sobre el estado de excepción. Aunque esta idea podría entenderse como una forma de estabilizar el orden, lo que vemos en la realidad es que una vez concentrado el poder, los dictadores rara vez lo sueltan voluntariamente. Se vuelve un círculo donde el líder justifica la ausencia de libertades con la necesidad de control y orden, generando sociedades controladas por el miedo, la censura y la represión. Un ejemplo claro es la Alemania nazi bajo Hitler, donde utilizando mecanismos aparentemente legales, el poder se centralizó rápidamente y las instituciones democráticas desaparecieron. Algo similar ocurrió con Mussolini en Italia o Franco en España. Más cerca de nuestra región, hemos tenido dictaduras militares en países como Chile, con Pinochet, y Argentina, con Videla. En estos casos, los regímenes se justificaron bajo la excusa de combatir un supuesto caos social o peligro comunista, pero el resultado fue la violación sistemática de derechos humanos y sociedades fracturadas por el miedo y la represión. Curiosamente, los regímenes dictatoriales no siempre se muestran abiertamente como tales. Algunos se camuflan bajo apariencias de democracia, celebrando elecciones que son meras formalidades para validar el poder. Por eso, el sociólogo Giovanni Sartori habla del concepto de dictadura encubierta, donde las instituciones se mantienen, pero vaciadas de contenido democrático. En estos casos, las elecciones, el parlamento o los jueces no tienen la autonomía necesaria para oponerse al líder. Aunque muchas dictaduras terminan cayendo, dejan secuelas profundas en la sociedad. Como decía Hannah Arendt en su análisis del totalitarismo, los regímenes autoritarios no solo buscan controlar la vida pública, sino también la mente de las personas, moldeando su pensamiento y debilitando la noción de comunidad. La memoria histórica y la lucha por la justicia son fundamentales para evitar que estos sistemas se repitan. La dictadura representa una traición a la idea de un gobierno orientado al bien común. Es una forma de poder donde las decisiones se toman desde la cúpula, ignorando las voces de los gobernados. A veces se presentan como soluciones temporales a problemas complejos, pero el costo es siempre más alto del que estamos dispuestos a pagar. 2. Regímenes totalitarios. El totalitarismo, en palabras de Hannah Arendt, se define por su capacidad de controlar todos los aspectos de la vida humana, tanto públicos como privados. Y esto es clave. No se trata solo de reprimir, sino de moldear la sociedad entera a imagen y semejanza del régimen. El concepto de totalitarismo emerge con fuerza en el siglo XX, con dos ejemplos paradigmáticos: la Alemania nazi de Adolfo Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Lo que distingue a estos regímenes es la absoluta concentración de poder en un partido único y la eliminación de toda oposición política o social. Según Arendt,
El objetivo no es solo eliminar enemigos, sino también destruir la realidad tal como la conocemos, de manera que las masas pierdan toda capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Todo se convierte en propaganda, un mecanismo para perpetuar la autoridad. Otro pensador clave sobre este tema, Giovanni Gentile, ideólogo del fascismo italiano, sostenía que el Estado totalitario debía absorber a la sociedad por completo, eliminando las distinciones entre individuo y comunidad. En estos regímenes, la educación, la cultura, los medios de comunicación y hasta la religión son herramientas del poder. Por eso vemos que en estos sistemas no solo se controlan las instituciones del Estado, sino también la narrativa cultural y social. El control del pensamiento es más peligroso que el de la fuerza bruta. Un buen ejemplo de esto es el culto de la personalidad que se dio tanto en la Alemania nazi como en la Corea del Norte actual. En estos contextos, el líder no solo es un gobernante, es representado como una figura casi divina, por encima de la crítica o el escrutinio. Así, las libertades desaparecen porque toda disidencia se interpreta como una traición, no solo al Estado, sino a una causa superior. Lo preocupante del totalitarismo es que no surge de la nada, como señala George Orwell en su novela. El totalitarismo se alimenta del miedo, del caos y de la sensación de que la única forma de mantener el orden es sometiéndose al control absoluto. Los ciudadanos, poco a poco, ceden su libertad a cambio de seguridad, y una vez que esa libertad se pierde, es casi imposible recuperarla sin un altísimo costo social. Finalmente, quiero que reflexionemos sobre un punto. Aunque los regímenes totalitarios más conocidos cayeron, las tentaciones totalitarias no han desaparecido. Hoy en día, algunos gobiernos siguen coqueteando con esas prácticas bajo el disfraz de democracias. El control de la información y la manipulación mediática son formas modernas de imponer una narrativa única. Por eso, la defensa de las libertades no es un tema del pasado, es una tarea constante. Como decía el filósofo Karl Popper, debemos mantener siempre abierta la sociedad, pues el precio de la libertad es la vigilancia eterna. 3. Autocracias cerradas. Una autocracia es básicamente un sistema en el que todo el poder está concentrado en una persona o un grupo reducido, sin límites institucionales reales ni contrapesos efectivos. Lo que distingue a una autocracia cerrada es que el poder no solo se concentra, sino que se aísla. El acceso a la toma de decisiones es exclusivo y la oposición, incluso la más mínima, se reprime con dureza. El filósofo Thomas Hobbes hablaba en Leviatán sobre la necesidad de un poder absoluto para evitar el caos, pero en una autocracia cerrada, esa concentración de poder se convierte en un fin en sí mismo, no en un medio para garantizar la paz social. Estos regímenes suelen manipular las leyes y las instituciones para legitimarse, lo que el sociólogo Max Weber denominó autoridad carismática, donde el líder se presenta como el único capaz de salvar la nación o mantener el orden. Sin embargo, esta forma de gobierno no permite participación real ni responsabilidad pública. En la historia contemporánea, podemos encontrar ejemplos como el régimen de Corea del Norte bajo los Kim o la Arabia Saudita en su estructura monárquica absoluta. En estos sistemas no hay elecciones libres ni mecanismos que permitan a los ciudadanos cuestionar las decisiones del poder. Lo que hace que estas autocracias sean tan difíciles de cambiar es su capacidad para controlar no solo la política, sino también la economía, los medios de comunicación e incluso la vida privada de las personas. Todo está diseñado para garantizar la perpetuidad del poder. Karl Lowenstein, teórico del constitucionalismo, advirtió sobre el peligro de que las autocracias se vuelvan impermeables a las demandas sociales. En estas condiciones, cualquier intento de reforma suele ser visto como una amenaza existencial y reprimido con brutalidad. La narrativa oficial es única y cualquier voz que disienta es considerada una traición o subversión. Es por eso que estos sistemas suelen sobrevivir por tanto tiempo. La disidencia se silencia antes de que pueda convertirse en un movimiento organizado. Una reflexión importante que quiero dejarte es que la autocracia no siempre llega en forma violenta o evidente. Puede disfrazarse de democracia con elecciones controladas y parlamentos de fachada,
como ocurre en algunos países donde las elecciones son más una formalidad que una expresión genuina de la voluntad popular. La lección aquí es que la libertad política es frágil y si no se defiende activamente, puede erosionarse poco a poco. Una autocracia cerrada representa el extremo opuesto de la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Nos recuerda la importancia de las instituciones sólidas, de los derechos fundamentales y del constante ejercicio de vigilancia por parte de los ciudadanos. Porque, como decía Benjamin Franklin, aquellos que renuncian a la libertad esencial por un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. 4. Monarquías absolutas. Las monarquías absolutas son uno de los sistemas de gobierno más fascinantes de la historia porque nos revelan hasta qué punto el poder puede concentrarse en una sola figura. En una monarquía, el monarca tiene la autoridad completa sobre todos los asuntos del Estado. No responde ante parlamentos, constituciones, ni leyes que limiten su poder. Como decía Jean Bodin, uno de los primeros tratadistas en teorizar este modelo en el siglo XVI, la soberanía es absoluta, indivisible y perpetua, y el rey se convierte en la encarnación misma del poder del Estado. Bajo esta premisa, el monarca no solo gobierna, sino que legisla, administra justicia y dirige la política exterior. Uno de los ejemplos más icónicos del sistema fue la Francia de Luis XIV, el llamado Rey Sol, quien proclamaba con orgullo: «L'État c'est moi», el Estado soy yo. En su reinado, la autoridad se centralizó de manera casi total, debilitando la influencia de la nobleza y los parlamentos regionales. Luis XIV estableció un control férreo sobre las instituciones y la sociedad mediante la concentración del poder en la corte de Versalles, un lujo impresionante que no solo simboliza la grandeza del rey, sino también su poder absoluto. Otro ejemplo más actual, aunque con matices, es la Arabia Saudita, donde el rey tiene control sobre las principales decisiones del país sin restricciones democráticas. Si bien hay consejos consultivos, la última palabra siempre recae en la figura real, lo que recuerda ese modelo de poder concentrado propio de las monarquías absolutas tradicionales. Para Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, esta concentración del poder era necesaria para evitar el caos. Según Hobbes, solo un poder absoluto puede contener las pasiones humanas que nos llevarían a una guerra constante. Sin embargo, esa concentración tiene un riesgo evidente. Cuando el poder no tiene límites, las decisiones arbitrarias se vuelven inevitables. Montesquieu más adelante diría que el poder absoluto corrompe absolutamente, lo que evidencia la fragilidad de estos sistemas, pues dependen de la voluntad y capacidad de un solo individuo. Un aspecto importante que hay que reflexionar es que, aunque las monarquías absolutas han desaparecido en gran medida, el deseo de poder absoluto sigue latente en muchos sistemas contemporáneos. Regímenes actuales se inspiran en la centralización del poder, demostrando que esta idea nunca ha abandonado del todo la política mundial. La lección aquí es clara. El equilibrio de poderes es fundamental para evitar que las decisiones de una sola persona determinen el destino de toda una nación. Solo mediante la limitación del poder podemos garantizar que los derechos individuales no sean sacrificados en nombre de la autoridad. 5. Teocracias. Hablar de las teocracias es adentrarnos en un tipo de gobierno donde la autoridad política y la religión se funden en una misma estructura de poder. Platón, en su obra La República, sugiere la noción de que los gobernantes más justos serían aquellos guiados por principios filosóficos superiores, una idea que en la teocracia se lleva al extremo. No es la razón, sino la voluntad divina la que guía la sociedad. Un ejemplo claro lo encontramos en Irán, donde desde la Revolución Islámica de 1979, el líder supremo, actualmente el Ayatolá, tiene la máxima autoridad tanto religiosa como política. Aquí las leyes islámicas del Sharia son la base de la legislación y las decisiones importantes se alinean con la interpretación religiosa del clero. La concentración de poderes en manos de una cúpula religiosa muestran el núcleo de una teocracia. Las normas humanas quedan subordinadas a lo que se considera la voluntad de Dios.
Otro caso más antiguo es el del Estado Pontificio, donde los papas no solo fueron líderes espirituales de la Iglesia Católica, sino también gobernantes de territorios en la península itálica hasta el siglo XIX. En esta época, los asuntos civiles y religiosos se gestionaban bajo una sola autoridad, mostrando cómo la teocracia puede ser utilizada como una herramienta tanto de cohesión social como de control político. Tratadistas como Max Weber analizan este tipo de gobierno bajo la categoría de autoridad tradicional y carismática. Para Weber, en las teocracias, el poder se legitima por la creencia de que la autoridad de los líderes proviene de una fuente sagrada, lo que dificulta cuestionar las decisiones y crea un sistema casi inmune a la crítica racional. Esto genera estabilidad en algunos contextos, pero también limita el desarrollo de instituciones modernas y democráticas. La reflexión sobre las teocracias nos lleva a cuestionar el rol que debe jugar la religión en la política. Si bien pueden ofrecer un marco ético fuerte, la falta de pluralismo y la represión de visiones distintas se convierten en desafíos inevitables. La experiencia demuestra que cuando un gobierno concentra poder en una única interpretación religiosa, los derechos individuales, especialmente los de las minorías, quedan en una posición vulnerable. Es por eso que muchas sociedades modernas prefieren la separación entre Iglesia y Estado, entendiendo que la coexistencia pacífica de creencias diversas requiere un marco legal basado en la razón y no en dogmas absolutos. 6. Sistemas de partido único. Cuando hablamos de los sistemas de partido único, nos referimos a una forma de gobierno en la que solo existe un partido político legal o dominante que concentra el poder del Estado. A diferencia de los sistemas pluripartidistas, donde la competencia electoral es el eje de la legitimidad democrática, aquí la alternancia en el poder prácticamente desaparece. Esta estructura se legitima bajo diversas justificaciones: la estabilidad política, la eficiencia en la toma de decisiones o la necesidad de mantener una unidad ideológica. Sin embargo, detrás de estas justificaciones se esconde un control absoluto que limita la libertad de expresión y la participación política. El politólogo Giovanni Sartori señalaba que los sistemas de partido único tienden a configurar regímenes autoritarios, donde no hay lugar para la oposición efectiva y las elecciones, si se realizan, funcionan más como rituales que como procesos reales de competencia. Un ejemplo paradigmático es el Partido Comunista de China, que desde 1949 ha monopolizado el poder en ese país. Aunque existen otras organizaciones menores, ninguna tiene el peso necesario para cuestionar el liderazgo del partido. En este contexto, el gobierno justifica su legitimidad argumentando que un solo partido garantiza la estabilidad y el desarrollo económico. Otro caso histórico relevante es el de la Unión Soviética, donde el Partido Comunista controló el aparato estatal durante más de 70 años. Los escritos de Lenin y su teoría del centralismo democrático justificaban la eliminación de la oposición con la idea de que solo el partido era capaz de representar los intereses del proletariado. Sin embargo, como observó Hannah Arendt en su análisis del totalitarismo, esta concentración de poder acabó asfixiando cualquier espacio de disidencia y crítica, dando lugar a un régimen profundamente represivo. La reflexión aquí nos lleva a un punto esencial. Los sistemas de partido único pueden proporcionar una apariencia de eficiencia, pero a menudo lo hacen a costa de los derechos fundamentales y la participación ciudadana. En estos modelos, el poder se vuelve rígido y las instituciones, en lugar de ser un contrapeso, se convierten en herramientas del partido. La falta de mecanismo de control y renovación termina debilitando al propio sistema, como ocurrió con la caída del bloque soviético. Por eso, aunque algunos defienden que estos sistemas aseguran estabilidad, la historia demuestra que sin espacio para la pluralidad, la sociedad termina estancándose, tanto política como socialmente. 7. La oligarquía. Cuando hablamos de oligarquía, nos referimos a un sistema de gobierno en el que el poder se concentra en manos de un grupo reducido,
generalmente compuesto por individuos pertenecientes a una élite económica, política o social. Desde la antigua Grecia, Aristóteles ya reflexionaba sobre este modelo en su obra Política, donde distinguía la oligarquía como la degeneración de la aristocracia, un gobierno de unos pocos que, en lugar de velar por el bien común, buscan satisfacer sus intereses particulares. Este concepto ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. En las repúblicas mercantiles de la Edad Media, como Venecia o Florencia, un pequeño grupo de familias poderosas controlaba tanto el comercio como las decisiones políticas. Algo similar puede observarse en las oligarquías latinoamericanas del siglo XIX y XX, donde las élites terratenientes ejercían un dominio absoluto sobre los gobiernos y la economía de sus países. En estos contextos se invisibilizaba al pueblo y la participación política se reducía a una fachada que ocultaba el control oligárquico real. Un ejemplo contemporáneo se encuentra en un sistema donde el poder se concentra en manos de conglomerados empresariales o financieros. Charles Gray Mills, en The Power Elite, argumenta que en sociedades modernas como Estados Unidos, las decisiones cruciales no se toman en los espacios de gobierno formal, sino en la intersección del poder militar, político y económico, controlado por unas pocas personas. Esta reflexión lleva a cuestionar cómo la concentración de poder, aunque pueda adoptar formas democráticas, en apariencia, reproduce lógicas de dominación oligárquica. Aquí surge una paradoja interesante. ¿Puede una oligarquía coexistir con formas democráticas? En muchos casos, los sistemas representativos están atravesados por dinámicas oligárquicas. Pensemos en la influencia del poder económico sobre las elecciones o en cómo grandes corporaciones financian campañas políticas, determinando indirectamente el rumbo de los gobiernos. Aunque la idea de la oligarquía ha sido criticada desde tiempos antiguos, sigue apareciendo en formas más sutiles en la actualidad, lo que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre poder y participación. 8. La anarquía. Cuando hablamos de anarquía, solemos imaginar caos y desorden, pero la realidad es mucho más compleja. En su esencia, la anarquía es una filosofía política que promueve la abolición del Estado y de toda forma de autoridad coercitiva, buscando en su lugar una sociedad basada en la cooperación voluntaria y la libertad individual. Pierre-Joseph Proudhon, uno de los primeros en definirse como anarquista, decía: ser gobernado es ser mantenido a raya, inspeccionado, controlado, censurado por seres que no tienen ni el derecho ni la sabiduría para hacerlo. Para los anarquistas, la autoridad jerárquica es la raíz de la opresión y la libertad solo puede florecer cuando ésta se elimina. Sin embargo, hay múltiples corrientes dentro del anarquismo. Por un lado, el anarquismo colectivista y el comunismo libertario, como los definidos por Bakunin y Kropotkin, proponen la propiedad colectiva y la ayuda mutua como pilares para organizar la sociedad. Por otro lado, el anarquismo individualista valora la autonomía personal por encima de todo. En estos sistemas no hay instituciones estatales, sino redes horizontales de cooperación que reemplazan las funciones tradicionales del gobierno. Ejemplos históricos de anarquía organizada se pueden ver en la Revolución Española de 1936, donde comunidades en Cataluña y Aragón implementaron formas de autogestión y colectivización, demostrando que es posible funcionar sin un gobierno central. Sin embargo, la anarquía no siempre ha resultado en armonía. En situaciones de vacío de poder, como en la Somalia de los años 90, tras la caída del régimen de Siad Barre, la falta de estructuras estatales derivó en conflictos violentos y señores de la guerra, lo que refuerza las críticas hacia esta visión. La anarquía plantea un desafío fascinante. ¿Es posible construir una sociedad sin coerción? Mientras los críticos argumentan que la naturaleza humana requiere algún tipo de autoridad para evitar el caos, los anarquistas responden que los sistemas jerárquicos son precisamente los que generan la violencia que pretenden controlar. Más que el fin del orden, la anarquía busca un cambio de paradigma en el que las relaciones humanas se basen en la solidaridad, la confianza y la cooperación genuina,
Es una utopía para algunos, una amenaza para otros, pero en última instancia, una invitación a cuestionar cómo y por qué nos gobernamos. 9. La tiranía. La tiranía es un concepto que ha resonado a lo largo de la historia, y su estudio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder en la fragilidad de la libertad. Como bien decía Platón, la tiranía es el régimen más corrupto en el que el tirano no solo abusa del poder, sino que también sacrifica el bien común en favor de su propio interés. Este pensamiento resuena con fuerza en nuestra realidad contemporánea, donde los abusos de poder aún persisten en diversas formas. Históricamente, la tiranía ha sido entendida como el ejercicio del poder sin límites, donde los derechos de los individuos son sistemáticamente ignorados. Aristóteles, en su obra Política, definía al tirano como aquel que gobierna en beneficio propio, despojando a los ciudadanos de sus derechos. Esta idea se hace aún más palpable cuando consideramos ejemplos concretos, como los regímenes autoritarios del siglo XX. Pensemos en el régimen de Adolfo Hitler en Alemania, donde la tiranía no solo se manifestó en la opresión de los disidentes, sino en la persecución del sistema de grupos enteros, privándolos de su humanidad y derechos más básicos. Otra figura emblemática es la de Joseph Stalin en la Unión Soviética, quien consolidó su poder a través del terror, el espionaje y la represión masiva. La historia nos enseña que la tiranía no se limita a un contexto geográfico o temporal específico. Es un fenómeno que puede surgir en diversas formas y sistemas de gobierno, alimentado por la ambición desmedida y la falta de control democrático. Sin embargo, a pesar de su presencia histórica, la tiranía no siempre es evidente. A menudo se manifiesta de manera sutil, camuflada bajo la apariencia de políticas de seguridad o bienestar. Reflexionando sobre este punto, podemos preguntarnos, ¿qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en la prevención de la tiranía? La respuesta puede estar en la vigilancia activa de nuestras instituciones, en educación sobre nuestros derechos y en la participación cívica. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, afirmó: la libertad no puede ser preservada a menos que seamos alertas y vigilantes. En conclusión, la tiranía es un recordatorio de la importancia de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nos invita a no bajar la guardia y a cuestionar cualquier forma de autoridad que pretenda silenciar nuestras voces. La historia nos ha enseñado que la libertad es un derecho que debemos valorar y defender. La tiranía no solo es un tema de estudio académico, es una realidad que puede afectar nuestras vidas si no permanecemos atentos. Así que la próxima vez que veas una injusticia o sientas que tus derechos están siendo amenazados, recuerda que la lucha por la libertad es una responsabilidad de todos.